Buenas tardes. Agradecemos a todos ustedes acompañarnos en esta presentación del primer libro de nuestro querido compañero, poeta, estudiante Víctor Martín Iglesias. Agradezco al Departamento de Lenguas Romances, por supuesto, programa de posgrado en estudios hispánicos, a la Universidad de Villanova y a todos ustedes por estar aquí. Para comenzar esta actividad voy a dejar primeramente a la doctora Silvia Nagy-Sekhmi, directora del programa de posgrado en estudios hispánicos, que por supuesto quiere saludar y felicitar a nuestro poeta Víctor Martín Iglesias. Silvia. Gracias. Amable presentación, y para mí es un placer, tanto como persona y como directora de estudios graduados. Esta ocasión es muy grata y estoy encantada al ver un público tan respetable en número y en calidad, ni hablar del público virtual que tenemos, debido a que todo este evento está siendo transmitido por internet y hay varias personas que lo están viendo. Así que en nombre del programa de estudios graduados hispanos me gustaría extenderles un cordial saludo a todos los estudiantes que forman parte de este programa, pero también los que no forman parte de este programa. Por si tienen algún día interés de entrar en un programa tan excelente como el nuestro, aquí voy a dejar algunos folletos del programa donde pueden ver detalles sobre el programa. Es un placer muy grande saludar a todos y en esta ocasión tan especial saludar al poeta Víctor Martín Iglesias, que es un querido estudiante y un amigo, se podría decir, de todos nosotros. Y es una ocasión muy especial porque eso demuestra la calidad de nuestros estudiantes y de nuestro programa, no solo en términos de las clases que se toman, sino también en términos de las actividades extracurriculares que se ofrecen en este programa, y de los cuales se destaca el taller Pinzón 9. Muchos de ustedes son miembros de ese taller, y el profesor Carlos Trujillo, que lo lleva desde el año 92, este taller, y cada vez con más éxito. Otra cosa que se destaca en nuestro programa, que es bastante singular e interesante, es la revista Naufragios, cuyos coeditores son el profesor Joseph Robertson y el doctor Trujillo. Y esa revista tiene una gran variedad de materiales, tanto de estilo creativo o de vena creativa, como ensayos, estudios, incluso materiales visuales. Así que eso da un canal para publicar, pero también para leer, y los varios eventos que se organizan en cada semestre. Entre ellos se destacó el Festival de Poesía en la primavera pasada, que fue un enorme éxito y de calidad internacional. Muchos de estos eventos se registraron en la revista y también se pueden ver en el sitio web del departamento, ¿no? Incluso ahora podemos ver lo que opinan nuestros propios estudiantes del programa y de su experiencia aquí en el sitio web del programa graduado. Así que, sin más, quisiera dejarles aquí con el poeta Víctor Martín Iglesias, el doctor Carlos Trujillo y el profesor Joseph Robertson, que disfruten esta amena tarde. Gracias por su atención. Hace 7 años, me parece el 14 de febrero del año 2004, estábamos en la sala Fray Luis de León, allá en San Agustín, febrero 14 de 2004, presentando el primer libro de poesía de Joseph Robertson.
Luego de eso se han presentado otros libros. Y ahora tenemos la oportunidad, Joseph y yo, como digo, Joe y Joe, de presentar un nuevo libro, esta vez de un nuevo poeta que es Víctor Martín Iglesias. Como Joseph ha sido de alguna manera culpable también de esta publicación, dejaremos primero a él para que explique un poco lo que ha sido el ir y venir, los detalles, ¿cierto?, de la llevada al libro, al papel, de los poemas de Víctor. Bueno, voy a decir algunas cosas sobre el camino que hemos hecho para llegar aquí y tal vez, como siempre, tenemos una pequeña controversia entre nuestros puntos de vista literarios, entre Víctor y yo. Seguro. Tal vez no esté de acuerdo con lo que digo, pero Víctor llegó aquí, según yo, como un hombre de talento que había escrito poesía y que tenía la idea de hacerse un crítico literario serio, que estudiara a fondo el arte de la crítica literaria. Se juntó al taller Pinzón 9, dirigido por Carlos Trujillo, que es también poeta y cultivador de poetas, y se convirtió en un crítico astuto del proceso creativo, que también es poeta de verdad, Víctor. El libro que hoy estrenamos ha sido una aventura, sobre todo para su autor, ¿no? Ha sido un pequeño descubrimiento del proceso de crear no solo literatura, pero también el objeto que es un libro. O sea, ha trazado un aprendizaje, ha mostrado cómo un libro puede ser no solo la expresión de una voz, pero también el motivo de la comunicación entre distintos seres con distintos puntos de vista, con interés creativo y que quieren ayudar a salir una expresión de una voz creativa. Víctor dice que comenzó a escribir a la misma edad que todos, ¿no? Pero trabajando al lado suyo y conociendo su obra como hermano poeta y como su editor, yo diría que su manera de acercarse a la palabra y al texto sobre la página tiene algo del ojo precoz de un artesano que comenzó ya joven, avanzado, o sea, etapa por etapa, y que ha encontrado una manera de tomar y de manejar la materia bruta que hace un libro, ¿no? O sea, por eso tenemos un producto serio sobre la mesa y también por eso colabora con nosotros en la revista Naufragios. ¿Cómo hemos llegado a esto? No es solo un título de libro. O sea, según mi punto de vista, mi crítica, es también una pregunta seria, una idea de cómo la poesía puede o debe ser también investigación. O sea, la meditación del poeta no es arbitraria, sigue un impulso de contemplación constructiva. O sea, contemplación del paisaje, del yo o del nosotros, y busca decir algo de cómo enfrentamos o cómo nos enfrentamos con los hechos. Para mí eso es algo que un artista tiene que hacer de una forma muy cuidadosa, con mucha atención al detalle, y tiene que juntar tanto la creatividad, la innovación, el deseo de romper con lo que se ha hecho antes, con una conciencia de lo que es la forma correcta, lo que hace que algo sea claro y expresivo. Y creo que Víctor ha logrado algo muy serio en este libro y te felicito por la obra que has hecho. Gracias. Bueno, ahora presento a Carlos Trujillo, quien ha preparado un breve ensayo para presentar a Víctor Martín Iglesias. Este breve ensayo se llama La literatura o la vida. Así como en los chistes en español, ¿cierto? Cuando alguien va a robar a otro y le dice la bolsa o la vida, y lo pone en ascuas allí, creo que el título vale, La literatura o la vida. ¿Cómo hemos llegado a esto? De Víctor Martín Iglesias. Hace poco más de un año conocí a Víctor como estudiante de nuestro programa de posgrado y muy pronto empecé a conocerlo más y mejor en su condición de miembro del taller literario Pinzón 9, que funciona semanalmente en la sala de conferencias del Departamento de Lenguas y Literaturas Románicas de esta universidad. Apenas llegado al taller, Víctor nos dijo que antes escribía poesía, pero que había dejado de hacerlo haría cosa de 2 años.
Lo escuché como se escucha el viento. Y recordé algo que me dijo otro amigo en otro taller hace 35 años. La poesía es como los resfriados. Va y viene, pero siempre anda por ahí. Y como dicha sentencia es verdadera, ahora mismo estamos celebrando el lanzamiento de un precioso libro de este joven poeta que había abandonado la escritura hace 3 años. Creo no arriesgar nada al afirmar que aunque se trata del primer libro de un poeta todavía bastante joven, no se trata de un libro apresurado ni primerizo, puesto que los poemas que lo componen han sido leídos y releídos una y otra vez por su autor, y ya a una primera lectura revelan un fresquísimo y permanente trato con la literatura escrita en español y en otras lenguas, un conocimiento de medio mundo gracias a sus andanzas por varios continentes y una enorme desfachatez para tratar con los temas de la literatura y de la propia vida personal. El hecho que cómo hemos llegado a esto no sea una frase rebuscada ni creada a propósito para servir de título a un libro, sino una frase coloquial, nos adelanta en cierta medida hacia dónde apuntarán los poemas, así como también el tono del poemario. La pregunta o frase exclamativa ¿cómo hemos llegado a esto? Supone el deseo de preguntar y preguntarse por las razones que tienen al poeta y tal vez al mundo en una situación indeseada, o tal vez una amonestación de alguien a otro por haber llevado las cosas a dicho estado. Por lo tanto, desde el mismo título, el lector puede intuir que en las páginas siguientes habrá de encontrarse con poemas de tono irónico, satírico y, si se quiere, hasta algo descarado. El libro se abre con una cita en inglés, tomada de una entrevista hecha por Jason Weiss a Julio Cortázar y publicada en 1984. Weiss dice, "You have said at various times that for you, literature is like a game. In what ways?" A lo que Cortázar responde, "For me, literature is a form of play. But I always add that there are 2 forms of play. Football, for example, which is basically a game, and then games that are very profound and serious. It's important. It's as serious for them now as love will be 10 years from now." Inmediatamente recuerda que cuando era niño sus padres le ordenaban que se bañara porque había jugado demasiado. Pero ese razonamiento de los adultos le parecía completamente idiota, porque para él, para el niño que Cortázar era entonces, bañarse era una soberana tontería, mientras que jugar con sus amigos era algo tremendamente serio. Y termina diciendo, "Literature is like that. It's a game. But it's a game one can put one's life in. One can do everything for that game." Esta cita, tal como los epígrafes usados por Cortázar en sus espléndidos cuentos, anticipa la idea central del poemario de Víctor Martín Iglesias. La literatura, así como la vida, es un juego sumamente serio en el que literalmente dejamos la vida. De modo que antes de siquiera encontrarnos con el primer poema del volumen, ya sabemos que los poemas que lo componen quieren presumir ser juego y que, como comprobaremos inmediatamente, este joven poeta, con toda la seriedad del mundo puesta en la tarea, lo consigue en gran forma a partir del diálogo que se entabla entre la respuesta de Cortázar, el título de la primera sección y el primer y único poema que la compone. La literatura es tan seria como un juego de niños, tan seria como el amor o como la vida. Comillas, un juego en el que uno pone la vida entera. Y no hay más posibilidad que esa. Epígrafe, título de la sección y primer poema se nutren y complementan recíprocamente. Incluso la cita en inglés, que corresponde a una entrevista a este universalísimo escritor argentino que siempre escribió en español y que el poeta encontró casualmente así, en inglés, resulta muy afortunada.
pues se transforma en parte del juego, del goce del juego, de la trampa, del prodigio de descubrir algo nuevo e inesperado, debajo de cada piedra, o si se quiere, de cada signo lingüístico. A la cita en inglés sigue la primera sección, que sirve esencialmente como introducción al volumen, y cuyo título es SMS. SMS. Tan juguetón me resultó este título que debí preguntar su significado al propio autor. Tenía la seguridad de que no era Su Majestad Serenísima, pero con un libro juego uno nunca sabe. El poeta me aclaró la duda en un email. SMS significa técnicamente Short Message Service. La verdad es que no había pensado en los lectores no españoles, dice el poeta, aunque en España lo habitual es decir mensaje, porque todo el mundo lo entiende por el contexto. Si la sección se titulara mensaje, podría significar muchas cosas. Al poner SMS, todo el mundo lo entiende como mensaje de móvil, mensaje corto. Para un lector español no supone ningún problema, ni siquiera juego de palabras, ni nada. De modo que el poema de la sección SMS es un mensaje corto, es un mensaje, ¿cierto? Así que de este modo aclaramos un misterio que solo es misterio para los que no somos españoles. Y al mismo tiempo develamos su conexión con la cita del autor argentino. Descubrimos el sentido lúdico de la misma, y aunque según lo informado por el poeta ni siquiera pensó en eso, porque se trata de una expresión usada diariamente en España, no sé si pensó que también se trata de una sigla en inglés, la misma lengua de la entrevista, pero que se entiende en España como si fuera una palabra más del español. Con tales antecedentes, podemos pasar a la lectura del poema El Juego, sin temor a salir descalabrados. El Juego. Leo este poema que abre el libro. Ahora que convierto la azotea en esta fina línea que me deja a un paso de la muerte y la acera. Miren qué comienzo del poema, El Juego. Ahora que convierto la azotea en esta fina línea que me deja a un paso de la muerte y la acera, y el pulso se me queda suspendido en la garganta, casi a punto de rozar el cielo con la boca. Me surgen las preguntas, supongo, típicas de estos casos. El corazón se acelera y toca hasta el último resquicio de mi cuerpo. La sangre, que se sabe muerta, pero que aún bombea, pronto tendrá por venas los adoquines. Quizás el suicidio sea una forma de morir cobarde, pero tiene tanto glamour. El Juego, poema fundamental en la propuesta poética de Víctor Martín Iglesias, nos presenta una inmediata alteración de la imagen del juego como diversión y entretenimiento. El poema no describe un juego de niños ni sirve de vehículo a la alegría de tal actividad, sino que describe algo tremendamente serio. La tragedia en que se encuentra un joven, literalmente, jugándose la vida. El yo poético, o si lo preferimos, el poeta personaje de esta arte poética, se encuentra sobre una azotea, en esta fina línea que me deja a un paso de la muerte, desde la que no se ha propuesto encantarse en la observación de sus alrededores, sino que lanzarse al vacío, ya sea para estrellarse contra el pavimento o contra la agria mirada de los posibles lectores y los críticos. La ironía del poema y el tono extremadamente sarcástico de la estrofa final nos obligan a decidir si se trata de un suicidio real, el hombre lanzándose al encuentro de su muerte, o es metáfora del poeta, Víctor Martín Iglesias o cualquier otro, lanzándose y lanzando su primer poemario a las manos y al veredicto de sus desconsiderados lectores. Yo opto por este segundo sentido, puesto que el juego es juego, aunque sea juego en serio, y por lo mismo suicidio, en el sentido que el poemario está ofreciendo a los lectores, es decir, al mundo, al otro, la oportunidad de adentrarse y develar ciertas íntimas claves que podrían terminar por desenmascarar completamente lo que siente, lo que sueña, odia, ama y vive este ser construido a la vez que ocultado por la palabra. Sin embargo, no acaban allí el significado ni la importancia que tiene el poema El Juego en el libro de Martín Iglesias.
Este juego, junto a la cita de Cortázar y el título de la sección SMS, apuntan a que el libro entero es un juego en el que se encuentra atrapado el poeta hablante, persona que enuncia el mensaje. Y ese juego no es otro que el de decidirse entre la vida o la literatura, como si no existiera ni la más mínima posibilidad de sobrevivir dedicado a ambas. Resultado de esa honda y dolorosa introspección son este poema, esta sección y todos los poemas que componen el libro. La segunda sección, o primera si consideramos SMS como mera introducción, se titula Cosas que mi madre nunca supo. Se inicia con el poema Autorretrato, que sin mayor esfuerzo nos evoca otros poemas de nombre y o tema idéntico o similar. Pensamos, por ejemplo, en Nicanor Parra, poeta chileno mencionado en este mismo poema y en otro más, como también en el hermoso Retrato de Antonio Machado, entre muchos otros. Diferencias con ellos hay muchas, entre las que no es la menor, la edad del poeta al momento de escribir el poema. Sin embargo, el lenguaje narrativo y coloquial y el tono marcadamente antipoético lo acercan más a Parra, aunque también se aparta de este, puesto que no es un poema que rompa contra todo, ni que atente contra todo lo establecido. Los 20 años del poeta, señalados en el primer verso, sean tal vez lo que atenúa la desazón y el malestar que puede producir en el lector la obstinada indiferencia hacia ciertas cosas o la intrascendencia de otras, puesto que en el poema todavía queda lugar para el disfrute de ciertos goces, como la música y los viajes, aunque en ello gaste todo su dinero, así como el afecto y la gratitud hacia el padre que le enseñó los rudimentos de la bicicleta, al mismo tiempo que la literatura, y tal vez por encima de lo anterior, el amor por la literatura en sí, representado en la mención de los hispanoamericanos Cortázar, Bolaño, Piglia y Parra, los españoles Eugenio Fuentes, Víctor Peña, ambos amigos del poeta, y Gonzalo Hidalgo, y junto a este puñado de nombres queridos, la mención de Latinoamérica, la parte de este continente que habla español y otras lenguas románicas. De modo que el verso final, comillas, como ven, cumplo bastante bien la media, cierra comillas, más que desacralizar al yo poético y sus propios gustos e intereses, viene a ser una exaltación de sus seres queridos, padre, amigos, escritores, sus gustos, sus lecturas y su amor por conocer y recorrer el mundo. Así seguimos nuestra caminata o carrera por los poemas y por el libro entero, entre enmascaramiento y desenmascaramiento. Y en ese movernos entre ironía e ironía, vamos descubriendo a un ser que se muestra enterado de la condición política de su país de origen, nací, ya lo sabéis, en democracia, que no ha sufrido grandes quejas ni dolores, lo poco que sé de las heridas venía en los libros de historia, que es un iconoclasta desmitificador de todo, le perdí el respeto a casi todo, pero sobre todo a los horizontes, y que bajo esa apariencia y actitud de niño malcriado y rezongón, se esconde un soñador que no acepta siquiera imaginar que sus deseos no lleguen a cumplirse. La mayoría de mis sueños, dice, son perfectamente factibles, como afirma en el poema Mi primer beso, en que la única referencia a un beso o al amor la encontramos en el último verso del poema. Poeta para leer y releer, poeta para disfrutar o temer, dada su afirmación de que a los que creyeron en mi talento los dejé como acostumbro en la estacada, pero esencialmente poeta que a mi parecer no se ha lanzado al vacío completamente desnudo, ni sus poemas desaparecerán tan pronto como la sangre sobre los adoquines después de un vibrante chorro de agua, sino que poeta que ha entrado con paso seguro en el azaroso mundo de la palabra escrita, poeta para celebrar y bautizar, plenos de esperanza en el lanzamiento de este, su primer libro, a pesar de que el suicidio sea una forma de morir con tanto clamor. Bueno, y yo les presento a Víctor Martín.
Antes que nada, no hemos tenido tiempo porque ha entrado justo cuando cuando hemos terminado las presentaciones. Quería agradecer la presencia en esta presentación del cónsul honorífico de España. Muchas gracias por venir, un placer tenerle aquí. Y bueno, voy a dedicar un ratillo a agradecer porque la verdad es que desde que llegué a Estados Unidos no he hecho más que recibir ayuda y apoyo de muchísima gente, de muchísimos de los que estáis aquí, empezando por Carlos Trujillo, que fue quien se encargó de tramitar mi solicitud al programa y todas estas cuestiones. Su heredera, Silviana Guisegmi también, y por supuesto Mercedes Juliá, que también me ha ayudado muchísimo en estos ya camino de 2 años que voy a llevar aquí. Yo soy una persona muy pesada, pero siempre que paso por su despacho, y suele ser casi cada día, me recibe con los brazos abiertos y no pone ningún reparo en perder unos minutos hablando conmigo. O sea que mi más sincero agradecimiento a todo el departamento y a Joe, por supuesto, que ha sido el que se ha encargado de transformar mis poemas en este libro que tenéis entre las manos, y del cual yo quisiera hablar porque nadie ha dicho nada del libro como objeto físico, por supuesto, y lo cierto es que yo estoy muy orgulloso de lo que Joe ha conseguido con su Photoshop y su Mac. Y me gustaría detenerme un poco en la portada, ya que nadie lo ha hecho. Carlos se ha extendido muchísimo hablando de la cita de Cortázar y del poema introductorio del juego, que me parece fundamental. Creo que es quizá la parte más importante del poemario. Sin entender bien la relación entre la cita y el primer poema, no puede comprenderse en profundidad el libro. Creo que hay un tercer elemento, que es la portada. Y creo que este ahorcado refleja muy bien eso en lo que tanto ha insistido Carlos, que es la idea del juego. El libro llegó hoy, yo no conocía el libro. Ese tipo de cosas no hay que decirlas. El libro acaba de llegar hace 2 horas. Yo estaba a punto de colgar a Joe, pero... Pero luchando lo logramos. Logramos que estuviera aquí. Pero me parece que esta idea del juego de niños, en verdad terrible, porque los niños están jugando la vida de una persona, me parece que también refleja mucho el sentir del libro. Y por supuesto todas las citas que hay detrás, que también me parece una buena idea porque refleja el concepto de palinsepto, que a mí me interesa mucho, y quiere significar que mi texto, escrito sobre esos otros textos, recogidos de la Biblia, del Manifiesto Comunista, de obras que a mí me gustan, diálogos de películas de directores a los que admiro. Me parece que refleja bien esa idea de que mi texto es un texto más que viene a inscribirse en los millones de textos que nos rodean. Joe y Carlos también han dicho que cuando yo llegué aquí era un poeta que no escribía, y es cierto, es totalmente cierto. Yo escribí este libro hace ya 4 años, sí, casi 4 años, y cuando yo llegué al programa hacía muchísimo tiempo que no escribía y no tenía la más mínima intención de escribir. Es por eso que toda la culpa hay que echársela a Carlos Trujillo. Es una mala persona que me ha hecho volver a escribir. Y esto es casi un crimen en un país en el que se publican, en España, me refiero, 75.000 libros al año. Es una soberbia venir con un libro más. Pero el caso es que el taller literario Pinzón 9, al que también pertenece Joe, pertenece Carolina Jankovic, que también tiene una novela publicada, fue el motor que a mí me volvió a poner en marcha, el que rescató del baúl este libro y el que ha hecho que desde entonces continúe produciendo y trabajando en la poesía y en otras cosas que no son poesía, ¿no? En la literatura, al fin y al cabo. Y yo me venía preguntando, porque
nunca he hecho esto de presentar un libro, es mi primera vez. Estoy perdiendo otra vez la virginidad. Y me venía preguntando cómo hemos llegado a esto. ¿Qué hago yo en Estados Unidos presentando un libro de poemas? Y he llegado a la conclusión de que me parece algo muy lógico. En verdad me parece que el sentido, se cumple un verdadero sentido, un verdadero destino, si lo hubiera, ¿no? Yo no creo en el destino, pero si lo hubiera creo que se cumpliría hoy, porque el libro es un libro que se escribió en Bélgica, que habla muchísimo sobre el año que pasé en Reino Unido, que se corrigió mientras viajaba por Latinoamérica y que se ha editado en Estados Unidos. O sea que en verdad es un libro muy viajero y me alegro de estarlo presentando en un sitio a priori tan inesperado, porque acompaña muy bien a lo que ha sido la génesis y la producción de todo este texto. También, hablando un poco sobre mis influencias, Carlos ha señalado, ha resaltado la palabra Latinoamérica, que empieza con la que termina mi primer poema, o el segundo, el primero de la primera sección. Y ciertamente la mayoría de mis lecturas son de escritores procedentes de esta región, Roberto Bolaño, Nicanor Parra, Piglia, no lo sé, hay un millón, Borges, por supuesto Cortázar, al que cito al inicio, hay cientos y cientos de poetas. Me parece que es una tradición impresionantemente rica. Creo que tenemos un tesoro los que hablamos, entendemos y usamos el castellano, y yo desde luego me nutro al 100% de esa tradición. Y poco más que decir. Si a ustedes les parece bien, creo que es momento para leer unos cuantos poemas. Y por supuesto, si tienen alguna pregunta o hay algún poema en especial que les gustaría oír, o cualquier otro tipo de cuestión, pueden hacerlo ahora. El primer poema que me gustaría leer es el primer poema del libro, el segundo, Autorretrato, porque ya que es mi primer libro, creo que lo más educado será que me presente. Autorretrato. Podría resumirse en que a mis 20 años me mordía las uñas todavía, y enumerar errores y aciertos, pero no tendría mucho sentido. Empecé a escribir a la misma edad que todos. Aunque tengo buena memoria, existen pasajes confusos o desaparecidos, más debidos, lo confieso, al exceso que a otra cosa. Debió de ser sobre los 12 años, cuando me arrepentí por última vez de mis pecados. Ninguna de mis ansias amansó la música, más bien diría que en algunos casos las fomentó hasta límites insospechados. De los amigos, bien, gracias, gasto todo mi dinero en billetes de avión y en autobuses. Aprendí de mi padre los rudimentos de la bicicleta y las primeras lecciones de literatura, y entre los castigos de la escuela y una novia que me enseñó casi tanto como los poemas, me vi envuelto en la publicación de un fanzín adolescente e incendiario. Quiero bien a Glenda y espero la muerte de Cupido. Roberto Bolaño, Piglia, Nicanor Parra, Peña, Hidalgo, Latinoamérica. Como ven, cumplo bastante bien la media. El segundo poema que quisiera leer es también el segundo de esta primera sección, y se titula, como ya anunció Carlos, Mi primer beso. Nací, como sabéis, en democracia. No se tuvieron en cuenta efemérides al elegir mi nombre. Fui esperado y me parece que aquel parto fue sencillo. Lo poco que sé de las heridas venía en los libros de historia. De llorar a diario quedó. Mi hermano mayor ejercía, de forma cabal sus funciones, la costumbre de inspirar profundamente. Copié la misma frase muchas veces. Me elegían de los primeros en los partidos. A todos los que creyeron en mi talento,
quise, durante mucho tiempo, dedicarme a la música, los dejé como acostumbro en la estacada. Le perdí el respeto a todo, pero sobre todo a los horizontes. La mayoría de mis sueños, dirigir una película o acostarme con todos los cuerpos jóvenes de este mundo, creo que son factibles. No recuerdo a qué edad di mi primer beso. Bueno, estos dos poemas pertenecían a la primera sección del libro, que se llama Cosas que mi madre nunca supo. La segunda sección, que en verdad es el origen del libro, se llama Los poemas extranjeros. También me gustaría leer algún poema de aquí. Lógicamente se llama Los poemas extranjeros porque se escribió en Bélgica y casi todos los poemas de esta sección remiten a Cardiff, que es una ciudad en la que yo tuve la oportunidad de estudiar y a la que quiero profundamente y recuerdo con todo mi cariño porque fue realmente un grandísimo año. El poema que abre esta sección, Los poemas extranjeros, dice así: como a la luz de un cometa que volviera, tras infinitos años de viaje, a pasar sobre nuestras cabezas, nos quedamos mirándonos, como un par de estúpidos. La última vez eran distintas las civilizaciones. No hay pruebas que sostengan esta versión de los hechos en que yo me empeño, ni coartada, ni testigos que defiendan la imagen apacible que te ofrezco. Pero vuelvo, sin embargo, para fingir que todo fue siempre lo mismo, con una palabrería cada vez más mística, más tecnológica y desarrollada, para tratar de convencerte, al fin, de que son ciertas las mentiras que te cuento, las mentiras que te conté durante años. Pero ni por esas, ni mucho menos. Todo lo que yo ideo en mi cabeza, en mi estúpida cabeza de estudiante de magisterio, se desmorona cuando nos damos cuenta de que aquellos que quisimos tanto tiempo atrás no son más que átomos dispersos en el infinito espacio por el que viaja la sombra apenas perceptible de un cometa que regresa. Y finalmente, la última sección de este libro se titula Universitarios. Este es un libro que recoge o intenta recoger, ya no recuerdo si lo intentaba recoger, pero el caso es que lo hace muy bien, todos esos años de formación universitaria, de viajes, de universidades, de profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Y me gustaría también leer algún poema de esta sección. Por alguna razón que no consigo explicarme, muchos de los poemas de universitarios de esta última sección tienen un tono horrible, son súper pesimistas. Y no es que yo los defienda, pero creo que reflejaban un poco mi sentir de entonces. Entonces espero que nadie se ofenda por el final de este poema que voy a leer ahora y que se llama Universitarios. Estudiabas, lo recuerdo bien, una de esas carreras de letras. 300 créditos, puede que más. Querías dedicarte a las novelas, a escribirlas, a mandarlas a editoriales, a escupir sobre ellas. No me pareció una mala idea. Conocía escritores de poca monta, gente que hablaba sobre murallas que solo traspasaba en sueños, nuestros pequeños dioses de infancia. El plan lo establecimos de antemano. Tú serías Bolaño y yo, Nicanor Parra. Con esa idea nos hicimos universitarios. Con esa idea. Pasaron después algunos años. Ganaste varios premios de provincias. Leímos tal vez demasiados libros y creímos poder hacer lo mismo. Busquemos ahora en nuestra defensa pruebas que atenúen la condena, adolescencia, enajenación mental transitoria, y escribamos juntos una última vez a la sombra de esta cárcel eterna, como Oscar Wilde, como Hitler. Por último, para terminar con los poemas de este libro, me gustaría leer un poema que se llama Decepción, es casi el penúltimo de Universitarios.
De nada sirve andar de un sitio a otro, visitar lugares para olvidarlos poco a poco, conocer personas a las que solo puedo echar de menos, llamar por teléfono. De nada sirve esa jauría de ideólogos persiguiéndome para que compre apologías, la infinidad de hijos de puta dedicados a la redacción de manifiestos y evangelios. No creo en lo que dicen las noticias, ni en la extensión tan comercial de una novela, ni en los versos de relleno en un poemario, ni en todo el que se empeña en convertirme, a mis 20 y pocos años, en carnaza ya de oposiciones. Me cansé de dormir contigo para que luego te vayas al trabajo, de la insistencia inútil con que buscamos personas que ocasionalmente se funden, se separan, nos abrazan, para acabar a gritos, que no es un mal final, pero que es un final desesperado. Y, si me lo permiten, y sin intención alguna de ponerme pesado, me gustaría terminar con uno de los poemas que incluyo al final en el bonus track, que ya fueron publicados aquí, también en Vilanova, en la antología que prepararon Carlos y Joe. Y me gustaría hacerlo porque, en verdad, este libro, como se ha dicho ya en varias ocasiones, tiene casi 4 años. Con lo cual mi poesía actual se diferencia bastante, entiendo yo, de lo que fueron estos primeros poemas, de cómo hemos llegado a esto. Creo que hay una notable diferencia entre lo que estoy haciendo ahora y lo que se ha hecho hasta este momento, hasta lo que queda aquí recogido. Y bueno, voy a terminar con Ventríloco de sí mismo, que es el poema que da comienzo a esta sección y que fue escrito aquí en Vilanova, fue escrito en Filadelfia. Ventríloco de sí mismo. Este, como lo hubiera sido otro, es buen momento para hablarte, para que yo te diga lo que piensas. Adoptaré una pose indiferente mientras sujetas con tu mano mi cabeza y finges una voz que yo haré mía. Voy dando palos de ciego. Esta vida que llevo no lleva a ninguna parte. Me gusta el agua y un par de cosas más que no tienen sentido para nadie, ni espero que lo tengan, ni debieran, ni yo quiero empezar a hablar de ellas. No son buenas en sí mismas, pero son algo mejor que las demás. Nunca entendí, ya ni lo intento, el valor de una mano en la oscuridad. No soy tan malo, ni busco por el momento serlo. Ser algo o ser nada, ¿qué más me da? ¿Y qué pudiera importarle a nadie? Me pierden los nervios, me falta valor. Alguien debió quitármelo en la estación, a la que debiste llegar y nunca llegó, más que un autobús de gente urbana, de personas decentes y trabajadoras, de inmigrantes que no saben dónde están. Se apagó el motor, volví a mi casa. Allí has estado siempre, tan ausente, fingiendo no mirar cuando te miro. Te llamo por mi nombre y no respondes, y tengo ganas de gritar que te odio, que no puedo vivir contigo, que daría mi vida por sacarte de mi vida. Algo hay dentro de mí que no me deja ser yo mismo. Muchas gracias. Bueno, preguntas, comentarios. Opiniones, pedradas. En todo caso, les aviso de inmediato que tenemos una recepción que se realizará en casa, eso significa en la sala 303 de San Agustín. Así que, por favor, una vez terminado este acto, nos vamos para allá. Allá habrá algo que comer, algo que beber y mucho que conversar en la sala 303 Modern Languages, Romance Languages de San Agustín. Dejo abierta la conversación si es que hay alguna pregunta. Por favor, Cham. Sé que estudiaste mucha música en tu vida, o sea, en el conservatorio. ¿Qué piensas cuánta influencia tiene la música en tu poema? Yo creo que muchísima. Yo creo que toda la influencia, porque para mí básicamente, incluso más allá, a un nivel superior incluso que el del propio lenguaje, yo creo que la poesía es música. Yo creo que la poesía es ritmo, melodía, incluso, aunque yo no sepa hacerlo, timbre a la hora de declamarla.
O sea que en ese sentido para mí la música es fundamental, o sea, es la base de la poesía es musical. Y sospecho que en el origen, aunque es quizá muy atrevido que yo hable de esto porque no lo sé, pero sospecho que el origen de la poesía está en el ritmo musical, como mucha gente ha apuntado, aunque sea ciertamente imposible quizá demostrarlo al 100%, pero todo. Y aparte de eso, aparte de ese elemento que es primordial, toda mi poesía busca la música aparece también a un segundo nivel. Yo creo que yo he escuchado muchísima música desde pequeño. He tenido la suerte de tener un hermano mayor, lo cual es muy bueno porque me ha ido enseñando toda la música que después yo escucharía con mis amigos. Y la música, desde la música pop, por supuesto la música clásica, que la estudié durante muchos años en el conservatorio, aparece aquí reflejada claramente. El libro se cierra, la cita que cierra el libro, que dice «Crece el césped, no tendrá mejor que hacer», de Antonio Luque, es un verso de una canción. También hay otro poema que habla de los Rolling Stones. La frase con la que el poema final se cierra también con una cita de Brian Jones, el primer guitarrista de los Rolling Stones. O sea que incluso a ese segundo nivel también está muy presente. O sea que en todos, mi poesía busca la música y a nivel de influencias está rodeada completamente de música. ¿Otra pregunta? Por favor. Víctor, para los más jóvenes que están acá, ¿podrías hablar un poco más de cómo empezaste a escribir poesía desde chico? Yo creo, y hablo por mí y por la... Hola Isabel, hola Valentina. ¿Qué tal? Hablo por mí y por mis amigos, lógicamente. Dios nos cría y nosotros nos juntamos. Muchos de mis amigos escriben también, son poetas, son narradores. Y yo creo que la poesía o cualquier otro tipo de escritura surge de una forma totalmente natural, o en nuestro caso así fue. Yo en ningún momento he forzado nada. De hecho, como os ha dicho ya, yo escribí esto, me salió de una forma totalmente natural, quizá porque vivía un poco aislado en Bélgica. Yo vivía en una guardilla y me pasaba muchas horas allí y escribí. Y así fue también, a los 16 años también hicimos una pequeña revista y siempre ha surgido de forma natural. Nunca me he obligado a escribir, nunca he dicho tengo que escribir. Yo creo que lo fundamental, o en mi caso desde luego lo fundamental, fueron mis padres. Desde luego yo tengo una inmensa suerte, increíble suerte, y nunca podré agradecer suficiente los padres que tengo, porque desde pequeño, desde que yo recuerdo, mi padre siempre me leía un cuento para dormir, de un libro gordo y azul, tremendo, que yo llevaba y me pesaba muchísimo, y que ahora me parece risible. Pero creo que casi toda la culpa de que yo escriba es suya, porque mi padre es un grandísimo lector, sobre todo de narrativa. A mi madre también le gusta mucho leer y desde siempre me han animado a estar en contacto con los libros. Y yo creo que el problema principal de los libros es que crean adicción. Entonces, si desde pequeño te arriman a ellos, te invitan a descubrirlo, te dan libros del nivel que tú necesitas, porque hay padres, también conozco a padres que intentan que sus hijos lean a Nietzsche desde los 10 años. Sí, no, lo conozco de verdad, y no resulta muy útil. Pero en mi caso fue un proceso totalmente natural, y desde luego gracias a mis padres, que siempre me apoyaron, nunca me obligaron a leer, siempre fue una invitación que yo tomé, por suerte o por desgracia. Yo quería saber, Víctor, cuando empiezas a escribir, ¿eres espontáneo o es metódico? Hay gente que cuando crea algo es muy metódico, sigue ciertos, o es más espontáneo, en que escribes lo que piensas y después lo corriges. ¿Cómo escribes? ¿Cómo es metódico, es espontáneo, cambia? Cuando me siento a escribir, lo que yo llamo sentarse a escribir, yo escribo cuando de mi casa al metro hay 20 minutos andando. Ahí en un buen día ya puedo haber escrito 2 o 3 versos en el móvil. O sea, pero eso yo no lo considero escribir.
O en el taller literario, cuando estamos leyendo poemas, puedo anotar frases, cuestiones. Cuando me siento a escribir, que es estar en mi casa, sacar un cuaderno y ponerme a hacer un poema como tal, casi todo está pensado de antemano. No sé cómo se va a desarrollar el poema, pero una vez que me siento, saco el cuaderno o enciendo la computadora, generalmente sé lo que voy a hacer. Tengo una idea, probablemente tengo varios versos, incluso es muy habitual que tenga ya una estrofa, o en la mente, o en el teléfono móvil, o en algún papelito por ahí. Generalmente ya sé de lo que voy a escribir, eso es seguro. No me siento frente a una página en blanco y veo a ver qué sale. Yo nunca he hecho eso. Generalmente siempre. Y de lo que se trata, de lo que yo intento hacer cuando me siento es esa idea que tengo embrionaria, digamos, esos versos sueltos, esa estrofa, lo que hago es intentar desarrollarla. Ver por qué caminos se puede llevar, qué caminos no funcionan, porque el 90% de los intentos son fallidos, o el 99%. Y eso, veo por dónde puede funcionar, por dónde puedo ir, por dónde no puedo ir, hasta dónde puede llegar. Hay ideas que dan más de sí que otras, pero generalmente sé lo que voy a hacer cuando me siento en papel. No me siento porque sí, voy a escribir un rato, eso no. Lo cual no significa nada, o sea, no es que yo defienda, es simplemente mi modo. No digo que sea ni peor ni mejor que otros, por supuesto, es simplemente que yo lo hago así. Nos queda tiempo para una pregunta, si les parece, y luego nos dirigimos todos a San Agustín 303. Si quieren adquirir el libro de Víctor, está aquí, a un precio bastante cómodo, como dicen los peruanos, ¿cierto? De modo que está abierto para ustedes. ¿Alguna pregunta para cerrar de la mejor manera esta fiesta de presentación? Bueno, yo voy a preguntarle a Víctor, ¿estás preparando, ya tienes en mente un libro con nombre para futuro? Sí. ¿Un segundo libro? Sí, ciertamente sí. Todo por culpa de tu taller, vuelvo a insistir. Pero sí, desde que llegué a Vilanova he escrito bastante y sí, ya hay en camino un segundo libro al cual pertenecen estos 4 últimos poemas del bonus track, pertenecen a ese nuevo libro. Y en el bonus track recojo que mi idea es llamarlos, o un posible título sería Suplicaréis clemencia. Tengo otro título que también puede funcionar y que me gusta incluso más, lo que pasa es que choca con un poco con este. El otro, vamos, no tengo ningún problema en decir otro título. El otro título que he pensado para el segundo libro sería Tratado de esto y de lo otro. Lo que pasa es que me gusta mucho, pero como incluye la palabra esto, pues... Pero sí, quizá Tratado de esto y de lo otro, o Suplicaréis clemencia, no lo sé. Pero sí, el caso es que hay poemas, hay material y habrá que hablar con Joe de un momento a otro. Pronto estará más. Bueno, nuestro agradecimiento a todos ustedes por la presencia. Ya seguiremos conversando con el poeta y por supuesto están todos invitados, ya deben estarnos esperando allá en San Agustín 303, nombre mágico, 303. Muchísimas gracias. Hay 33 poemas, ¿cierto? Muchas gracias, Julio.